El libro de Ruth es una de las historias más optimistas que sucede en uno de los tiempos más pesimistas de la historia de Israel. Obviamente, cuando leemos el libro de los jueces, Ruth y su historia suceden en un tiempo cuando Israel está en desobediencia, porque al principio nos cuenta que hay mucha hambre, que el Señor ha permitido que pasen hambre y eso sucede cuando desobedecen, cuando van a por otros dioses. Parece ser que esto sucede un poco después de la muerte del juez Gedeón, el que ganó la batalla contra los madianitas. Lo sabemos porque todavía vive un hijo de esos fundadores que entraron con Josué. Lo que me he dado cuenta en esta última lectura del libro de Ruth es que en todos los jueces que se levantan en el libro de jueces son parches, funcionan por un tiempo y después mueren y el pueblo vuelve a la desobediencia. No hay ninguna garantía de que se pueda enderezar el pueblo de Israel. En un momento, concretamente con Gedeón, el pueblo, vista la gran victoria que ha ganado Gedeón militarmente, dicen, tú tienes que reinar sobre nosotros y tu hijo. Es decir, que quieren establecer una dinastía, una monarquía con Gedeón. Y él dice que no, dice que el Señor sea vuestro rey. Pero ni Gedeón, ni Sansón, ni Jefté, ni Barak, ni ninguno de los otros trajeron un cambio permanente en Israel. Eso lo hizo o contribuyó para hacer una viuda inmigrante tratando de cuidar fielmente a su suegra anciana, también viuda. Vamos a ver qué es lo que Dios pretende con su pueblo escogido. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer, ya que los tiene en la tierra prometida? Pues en ese tiempo, según la ley de Dios, no había rey. Los sacerdotes enseñaban la palabra de Dios al pueblo y ellos obedientes, pues no necesitaban más gobierno que eso. Y en la sociedad y también en relación con otros países, la familia es el ejemplo central de todo lo que Dios va a hacer. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos los caminos de Dios. ¿Y qué es lo que vemos en esta historia de Ruth? La persona que casi no figura es Elimelech, el marido de Noemí, que toma la decisión, y esto es clave, no es la mujer. Si lees el libro de Ruth, Elimelech decide que va a hacer el viaje a un país extranjero para ver si viven mejor porque su propio país no disfruta de la bendición de Dios en su tiempo. Es decir, que Dios utiliza la decisión del padre de familia para lanzar toda esta aventura. Y Elimelech ni siquiera vive suficiente tiempo para hacer casi nada.
Noemí queda viuda, sus hijas se casan con unos chicos locales, moabitas, extranjeros, que habían sido enemigos del pueblo de Dios. Pero ahí se ve la fuerza del testimonio de la familia, porque al final, cuando Noemí regresa a su país, a Israel, va acompañada por su nuera Ruth. ¿Y qué es lo que dice? Esas famosas palabras. Ruth dice, donde tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esa familia, en una situación de extrema dificultad, han sido un buen testimonio, y la moabita, Ruth, se da cuenta de que hay un solo Dios y está en Israel, a pesar de toda la desobediencia y todos los problemas que suceden en Israel. Su marido de Ruth habrá sido, durante esos 10 años de estancia ahí, un marido ejemplar que la amaba, y ella quería que sus hijos, cuando los tuviera, tuviesen una familia así. También en Israel lo que Dios quiere es que cuando hay cuestiones de importancia que superan el ambiente de la familia, que sean los ancianos, las personas mayores responsables de cada ciudad, los que toman las decisiones, los que guían al pueblo. Y vemos esto en el libro de Ruth. Cuando Booz toma la decisión de casarse con ella y rescatar a Noemí, a la familia de la pobreza, son los ancianos del pueblo que le dan la bendición y dicen lo siguiente en Ruth 4:11: haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Los ancianos son quizá más que aquellos jueces, porque imagínate qué ejemplo podría ser un juez como Sansón, con tantas mujeres y tantos errores que cometió, pero estos ancianos conocen la palabra de Dios y son los que guían al pueblo y entienden, parece que sienten la dirección que el Señor está tomando en ese tiempo. Son palabras proféticas las que los ancianos dicen a voz. Así que vemos que en medio de una nación totalmente desorientada puede haber una obra de Dios. Hemos comentado que los los jueces son como parches. Su tiempo dura quizá 20, 30 años, y enseguida, cuando vemos el final el final de la historia de Gedeón, enseguida el pueblo vuelve a sus dioses falsos. Y sin embargo, Dios tiene gente que no son de los grandes jueces, lo que hemos llamado la gente invisible. Figuran aquí porque Booz y Ruth al final van a ser los progenitores del rey y de la dinastía de David. Pero en su tiempo no figuran en la historia de Israel. Dios está buscando gente que pueden ser invisibles, pueden ser
sin importancia en el tiempo en que viven, pero su fidelidad. Mira lo que dice Boaz a Ruth cuando la conoce y cuando hablan por primera vez. Dice en Ruth 2:12 que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Con toda la maldad que existía en Israel, en medio de todo eso, hay algunas personas, y es suficiente para que Dios realice su voluntad y lleve a cabo su obra. Dios cedió al final al deseo del pueblo de Israel de tener un rey, primero Saúl y después la dinastía de David, por la que vino el Mesías, el rey que es el rey que reina ahora. Jesús vino, estableció el reino entre los que le siguen y en medio de un mundo desorbitado, confuso, lanzado al mal. En medio de todo eso, Dios, mediante gente fiel, gente que se cuiden los unos a los otros, como Ruth estaba dispuesta a cuidar de su anciana suegra Noemí. Y quisiera mencionar lo que pasa después de los jueces. Viene el profeta Samuel, donde Dios demuestra que mediante un profeta y mediante los sacerdotes que él ha nombrado, es suficiente porque en tiempo de Samuel ganan guerras contra los filisteos y van estableciéndose en la tierra, pero no se conforman y quieren un rey. Entonces, lo que pasó al final con el sacerdocio de Samuel es que tenemos ahí los hijos de Elí, hombres malos, los mismos hijos de Samuel que reciben soborno. Y entonces Dios dice, vale, os voy a dar un rey. Dios estaba dispuesto a hacer ese cambio. En nuestro tiempo no hace falta un cambio. Tenemos nuestro Rey Jesús. Tenemos su enseñanza en las bienaventuranzas, en las parábolas de Jesús, de cómo ese pueblo redimido por su sangre tiene que vivir. Y eso va a ser suficiente para que Dios cumpla totalmente su voluntad. El mundo puede ir cuesta abajo todo lo que quiere, pero si Dios encuentra gente fiel que se cuidan, se aman los unos a los otros, Dios es capaz de realizar su voluntad y redimir a todos los que quieren formar parte de su pueblo, porque verán en los cristianos cuando lleguemos al punto donde estamos practicando lo que Jesús enseñó, entonces nuestra atracción será un imán que atraiga a los demás.